¿Cómo está, mi Mariela? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está, doña Valesca? Buenos días. ¿Cómo estuvo la semana laboral? Buenas, agotadora. ¿Sí? Muy agotadora. ¿Y usted cómo está? Bien también, con otro trabajo, pero prefiero quejarme de eso a quejarme de falta de trabajo. Cierto, Sí, qué sí, bueno. sin duda, sin duda. ¿Cómo le fue la prueba? ¿La encontraron difícil o no? ¿Estuvo fácil? ¿No fue bien? Ya, y bueno, ¿qué no te sacó? Un 7. Un 7, yo creo, ¿cierto? Ya. ¿Y las demás? ¿Dónde están? Un segundito. Como le decía, ahora estoy en mi casa, ahora ya estoy. Me encerré en una habitación porque si no mi botón de 5 años me viene a juguetear. Ya, hoy día, déjeme aceptar a los que están llegando un poquito retrasados. Hoy día nos corresponde abordar la segunda unidad. ¿Y qué vamos a estudiar acá? Aquí ya vamos a entrar un poquito en una materia más técnica, en la segunda parte sobre todo. Vamos en una primera parte de la clase a ver cuáles son los principios, cuáles son las directrices que se aplican en todo procedimiento de familia. Cuando digo procedimiento de familia, me refiero a cuáles son los principios que el juez de familia debe aplicar cuando se está tramitando un juicio. Y en la segunda parte de esta segunda clase, vamos a comenzar a estudiar uno de los procedimientos, porque son varios. Vamos a comenzar con el procedimiento ordinario. ¿Ya? Aclaro que esta diapositiva no es de mi autoría. Esta diapositiva, es más, esta diapositiva la ocuparon conmigo yo siendo alumno, porque yo hice un diplomado en la Universidad de Chile respecto de tribunal de familia, y esta fue la diapositiva que a mí me utilizaron como alumno, entonces ahora yo se la traspaso a ustedes también como alumno, ¿ya? Por eso dice Universidad de Chile, Facultad de Derecho. Así que las cosas como son, cuando uno no hace las cosas, hay que decirlo. Y en este caso no la hice yo, sino que la hizo otro docente. Pero yo la ocupo porque es muy didáctica, muy clara. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, no? Porque me siento como que estoy hablando solo. ¿Algo que decir? Espérenme, un segundito. Ahí está la cámara. Pues nada. Ya, vamos a dar comienzo entonces a esta segunda clase de la segunda unidad de nuestra asignatura. Como introducción al tema que hoy día nos convoca, es necesario señalar que los principios del procedimiento ante los tribunales de familia constituyen directrices, son la base, espérenme, déjenme aceptar de Nicole, son la base y el fundamento de todo el procedimiento, ¿ya? Dicho de otra forma,
Estos principios, estas directrices orientan al juez, lo ayudan al juez al momento en que este tribunal debe interpretar la ley procesal de familia, me refiero. ¿Ya? El juez de familia, en todo juicio que se ventile, debe siempre tener en cuenta y aplicar estas directrices, ¿ya? Cuando, en dos oportunidades. En la primera, cuando interpreta la ley, y en la segunda oportunidad, cuando dicta sentencia, ¿ya? Estas normas no son, o estos principios, mejor dicho, no son absolutos. ¿Qué quiero decir con esto que no son absolutos? ¿Ya? No impiden que el juez de familia, en algún procedimiento específico que deba haber en un juicio, pueda incluso dejarlos un poco afuera. ¿Ya? En otras palabras, y para cerrar esta idea, estos principios formativos van a estar siempre presentes en todo juicio familia. Y excepcionalmente, el juez, al momento de interpretar la ley de familia y al momento de aplicar la ley, esto es, dictar sentencia, podrá darle prevalencia a un principio por sobre otro. ¿Dónde están señalados estos principios? ¿Dónde están consagrados? Están, primero que todo, consagrados en la ley de Tribunal de Familia, esto es la ley número 19.968, específicamente en su artículo 9. Por eso dice artículo 9, ley TF, ley Tribunal de Familia. Es esta disposición legal la que consagra también el espíritu de la Convención de los Derechos del Niño y las tendencias modernas en derecho procesal respecto de lo que debe entenderse por principios en los tribunales de familia. ¿Qué dice textualmente el artículo 9 de la ley de tribunales de familia? Abro comillas. El procedimiento que aplicarán los juzgados de familia serán oral, concentrado y desformalizado. Estoy leyendo, después voy a aplicar por si acaso. En él, o sea, en el procedimiento, primarán los principios de la inmediación, actuación de oficio y búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes. Reitero, solamente estoy leyendo, luego voy a entrar al análisis detallado de esta normativa. A partir de los principios que establece el artículo 9 de la Ley de Tribunal de Familia, se busca, teóricamente, superar las dificultades que presentaba el procedimiento que se seguía ante los antiguos juzgados de menores. Recuerden ustedes que en la clase pasada yo les decía que había diferencias abismantes entre un juicio ventilado en un juzgado de menores respecto de un juicio ventilado en un tribunal de familia. Una de las principales diferencias que yo les decía era que allá, en el procedimiento ante el juzgado de menores, el procedimiento era eminentemente escrito. Y hoy día es todo lo contrario, eminentemente oral. ¿Ya? Y lo que buscan estos principios es que se logre el objetivo primordial de los tribunales de familia. Esto es que el conflicto que se genera dentro de la familia, en la medida de lo posible, sea solucionable con la voluntad de las partes, sea que papá, mamá, abuelo, hijo, nieto, o sea, todas estas personas que intervienen en un tribunal de familia, pues sean capaces de voluntariamente llegar a una solución colaborativa y que no sea el juez el que forzadamente tenga que imponer una sentencia judicial. ¿Hay alguna duda hasta el momento, algún comentario?
o están todos durmiendo y yo estoy arando en el desierto y cosechando en el mar. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. No, profe. Ya. Sigo arando en el desierto y cosechando en el mar, entonces. Vamos a analizar ahora en detalle cuáles son estos principios. El primero es el principio de la oralidad. ¿Ya? Está consagrado en el artículo 10 de la ley 19.968. Y aquí vamos a refrescar conocimientos de la clase pasada. Reitero, yo les dije en la clase pasada que en el procedimiento antiguo, ante los juzgados de menores, todo era por escrito. Y yo de repente tenía que correr al tribunal porque funcionaba hasta las 2 de la tarde solamente, eran las 13:50 minutos, y yo se esperaba imprimiendo, y la persona me fallaba, como que olía mi nerviosismo, y tenía que ir corriendo al tribunal para que le pusieran el cargo. El cargo era la fecha y la hora que quedaba especificado en el escrito que yo lo presentaba. Hoy día no. Hoy día, como el sistema judicial es virtual, yo puedo presentar escrito 24/7. O sea, yo un día puedo estar desvelado a las 4 de la mañana y levantarme con ganas de trabajar, cosa que dudo, pero podría ser. Me levanto a las 4 de la mañana, redacto un escrito en Word, lo transformo en PDF y lo subo con mi clave única al portal judicial. Y va a quedar registrado que lo subí a las 4 de la mañana del día domingo 4 de diciembre de 2022. Ya. Reitero, todas las actuaciones procesales que se ventilen hoy día en un juicio de familia son orales. Si yo hoy día voy a un juicio de divorcio, a un juicio de alimentos, a un juicio de paternidad, a un juicio a ver qué otro puede ser, de despensas para la litis, ¿ya? Siempre todo va a quedar registrado en audio. Hay un micrófono, ¿ya? Doña Catherine, ahí sí. Esa es la regla general. La regla general, reitero, es que hoy día todo lo que se ventila en un juicio de familia es oral y queda registro no audiovisual, solamente queda registro de audio, no hay cámara. ¿Ya? Pero hay excepciones, ¿ya? En donde rige todavía la escrituración. Dentro de estas excepciones se encuentran los incidentes, ¿ya? Que son promovidos fuera de la audiencia. A ver, esto es un poco más técnico, pero se lo voy a explicar. Voy a colocar como ejemplo un juicio de divorcio. Siempre el juicio de divorcio porque el que más se ventila. ¿Ya? Yo presento mi demanda de divorcio por escrito. Yo soy el abogado Juanito. Juan se quiere divorciar de María. ¿Ya? Y Juan me contrata a mí. Señor Echeverría, abogado Ricardo Echeverría, me quiero divorciar esta noche, como dice la canción. Así que ya, ok, señor. Veamos, ¿cumplo con el requisito o no? ¿Cuánto tiempo lleva separado? Llevo separado 4 años. ¿Ya? Ahí sí. Llevo separado 4 años. Ok. Su señora, su mujer, su cónyuge, ¿dónde está? Ella vive en Temuco. ¿Y usted dónde vive? Yo vivo en San Pedro de la Paz. Ok, le digo yo. Entonces la demanda tenemos que presentarla a Temuco. Redacto la demanda, los hechos, los fundamentos de derecho y la presento con la clave única de mi cliente, de Juanito, y con la clave única mía. Tenemos que firmar los dos. Eso es una excepción porque yo le presenté por escrito la demanda. Debiera ser, de acuerdo a lo que le estoy diciendo acá, yo le estoy diciendo que todas las soluciones son orales, pero acá tenemos una excepción, escrito. ¿Qué es lo que entonces, ¿cuándo se aplica la oralidad? Cuando Juanito y yo debamos viajar a Temuco para ir presencialmente a la audiencia. Y ahí va a quedar todo registrado, ¿ya? Porque el juez nos va a individualizar. Don Juanito, individualícese. Juan del Carmen González Espinosa, cédula entidad tanto, domiciliado tanto, en San Pedro de la Paz, Concepción. Y yo digo una frase como esta. Por la parte demandante, magistrado, comparece el abogado Ricardo Echeverría Rodríguez, RU 13.305.805-2, con forma notificación y domicilio registrado en autos. Listo, por eso estamos indolizados. Y todo lo que dije, reitero,
queda grabado en audio, ¿ya? Pero los incidentes, esta excepción, son pequeñas controversias, son pequeñas disputas que se generan dentro del juicio de divorcio, pero complementarias. Por ejemplo, ya, en el mismo juicio de divorcio, Juanito demandó a María. María contesta la demanda y pide compensación económica de 500 millones de pesos. Me fui el chancho, pero para poder más poder al asunto. Y resulta que, y María pide expensas para la litis. ¿Qué será eso? Dirán ustedes. Y aquí abran las orejitas las damas presentes, casadas en sociedad conyugal. Las expensas para la litis son una institución legal que habilita a la mujer casada en sociedad conyugal que no trabaja y que es demandada por su marido para que el marido, a través del juez, le entregue una cantidad de plata para que esa cantidad de plata le pague al abogado de la mujer. Yo lo he hecho y a mí también me lo han hecho. ¿Ya? Juanito, casado en sociedad conyugal con María. María, dueña de casa, no trabaja. Y demandamos de divorcio. Entonces, María va donde un abogado y ese abogado le pregunta, señora, ¿usted en qué régimen está casada? En sociedad conyugal, señor abogado, dice María. ¿Y usted trabaja, doña María? No, no trabaja. Entonces, doña María, vamos a demandar expensas para la litis para que sea su marido el que me pague a mí y no usted. ¿Ya? Esas dos condiciones son las que tienen que converger ¿ya? Para que opere la institución de expensas para la litis. Vale decir, que la mujer sea casada en sociedad conyugal y no trabaje. Y supongamos que la mujer, que María sí trabaja, y aún así demanda expensas para la litis. Entonces yo le digo, momento, magistrado, incidente, ya, una pelea chiquitita, porque la mujer, digo yo, siendo el abogado Juanito, aun cuando está casada en sociedad conyugal, sí trabaja. Y acá tenemos un histórico de condiciones previsionales en donde se demuestra que trabaja. Entonces se genera un incidente respecto de la solicitud de expensas para la litis. ¿Me entienden o no? ¿O es muy enredado? Ya pues, doña María, doña María. ¿Ah? Es que casi me desconecto para contestarle. Ya. ¿Se entendió o no se entendió? Pero se entiende bien, profesor, sí. Es que es interesante, no se entiende bien. Perfecto. Hay un montón de instituciones que favorecen a la mujer y que la mujer ignora desde el punto de vista legal, sobre todo cuando está casada en sociedad conyugal. La otra excepción a la oralidad es cuando el juez dicta sentencia, ¿ya? Y la ley me da 10 días a mi abogado para poder apelar. ¿Y por qué me da 10 días? Porque la ley entiende que yo, abogado, debo estudiar el fallo. O sea, no basta con que me entregue la sentencia hoy día a las 11 de la mañana y yo a las 12 esté presentando el recurso de apelación. No. Yo tengo que darme el trabajo de estudiar la sentencia para ver dónde apelo, qué argumento utilizo yo para apelar. Y la ley me da 10 días porque entiende que el abogado no es lo único que tiene que hacer. O sea, cuando a mí me toca apelar un recurso, yo tengo un montón de otros juicios, ¿ya? Por ejemplo, como comentario, hasta el día 30 de noviembre estaba vuelto loco presentando recursos de apelación, recursos de ISAPRE por el tema del alza de GES, ¿ya? Entonces, le tenía que dar prioridad a eso porque el plazo vencía el día 30. Entonces, dejé prácticamente de lado todo lo que tenía que hacer para darle preferencia a eso, aun cuando sí tenía que hacer otras cosas entre medio, ¿ya? Entonces, la ley entiende que el abogado tiene otras cosas que hacer, entonces le da 10 días, ¿ya? Ese es otro ejemplo de que se ocupa la escrituración, porque yo la apelación la hago por escrito, no oralmente, ¿ya? Entonces, ¿qué me interesa que retengan de acá? Que la oralidad es un principio formativo del procedimiento de familia. Y la oralidad significa hablar. Lo que estoy haciendo aquí yo ahora
y que está quedando registrado en audio y en imagen. Pero entre una familia solamente queda registrado en audio. La oralidad es la regla general y la excepción es la escrituración. Y di ejemplos de cuando opera la escrituración, que no lo voy a volver a repetir evidentemente. Espérenme, déjenme sacar, estoy ahí sí. Ya. Ahora, siguiendo con la oralidad y tratándose de actuaciones orales, el juzgado debe llevar un registro de estas. Por eso existe un micrófono en la audiencia, ¿ya? Es fundamental que todo lo que yo diga quede registrado, para que después yo no pueda desdecirme y pueda decir, no, yo nunca dije eso. Si lo dijo señor Echeverría, escuchemos el audio. Me ha pasado, pocas veces, pero me ha pasado, ¿eh? En donde, ¿y por qué ocurre? ¿Por qué? Porque de repente fijamos una audiencia, se fija la audiencia ahora para diciembre de este año, ya hoy día, supongamos que hoy día es la audiencia. La primera audiencia preparatoria. Y la segunda audiencia la fijan para junio o julio del otro año. Entonces, ustedes comprenderán que yo en julio no me voy a acordar lo que dije en diciembre, considerando que tengo otro juicio donde también dije otras cosas. Entonces, uno dice, y el juez dice en la audiencia de julio, dice, según recuerdo, porque él escuchó el audio, los abogados dijeron tal cosa. Momento, magistrado, le digo yo no dije eso, escuchemos el audio, por favor, de diciembre. Ahora, de repente pasa que yo efectivamente lo dije y ahí pido disculpas, magistrado, no lo recordaba. Pero otras veces es efectivo que yo no lo dije. Entonces, ahí por eso es la necesidad de que todo quede registrado. Para después decir, porque imagínense que todo lo que yo estoy diciendo en esta clase no queda registrado. Y después usted me va a decir, profesor, ¿usted dijo eso? No, yo no dije eso. Entonces, hay una especie de disputa respecto a lo que dijo uno u otro. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, todo queda registrado en audio y ante discrepancias futuras, escuchemos el audio, señor, escuchémoslo y ahí vamos a ver quién tiene la razón. ¿Ya? Ahora, solamente van a tener acceso a ese audio las partes del juicio, nadie más. ¿Y quiénes son las partes? El demandante, el demandado y sus respectivos abogados. ¿Ya? Nadie más puede tener acceso a un juicio porque ustedes comprenderán que los juicios de familia son de carácter privado. Se sacan muchas ropitas sucias al sol. ¿Ya? Creo que se los comenté la clase pasada, ¿no? O fue otro curso. Yo en audiencia he escuchado frases como esta: tú eres malo o mala en la cama, tú me pegaste, tú me dijiste tal cosa, tú tienes 3 amantes. Y ese tipo de cosas son privadas, evidentemente, y la jueza ahí y nosotros los abogados, así como empezamos a chuta, que lata. Imagínense ustedes en un juicio de paternidad, el juicio que voy a tener ahora próximo en enero. Yo no conozco al caballero que estoy demandando, no sé cómo ir a accionar en la audiencia. Entonces, como son privados esos juicios, solamente tienen acceso al audio las partes interesadas, nadie más. Primer principio ya dije de la oralidad. No, espérenme, me salté uno. Oralidad, ahí sí. Segundo principio de la concentración. Principio de la concentración. Y aquí, antes de entrar a explicar qué es lo que es el principio de la concentración, es necesario hacer una crítica al sistema de justicia de familia que existía allá en los juzgados de menores. ¿Ya? Tal como lo dice la diapositiva, una de las principales falencias que se observó en la justicia de menores antigua era la extrema dilatación, o sea, la extrema demora que existía en los juicios. Habían juicios de alimentos, habían juicios de nulidad matrimonial que duraban años, 5, 6 años, ¿ya?
el legislador, y yo le decía la vez pasada, que el legislador, la ley, se había dado cuenta de que esto no podía ser. ¿Cómo era posible que un juicio de alimentos durara 5 años? ¿Cómo era posible que un juicio de nulidad matrimonial, que un juicio de aumento de alimentos, porque divorcio no había, un juicio de cese de alimentos durara años? ¿Ya? Se dio cuenta de que era insostenible la extrema duración de un juicio y quiso apurar, quiso darle celeridad a la terminación del juicio. ¿Ya? Y así entonces se decidió, espérenme, aceptaron la gallina, así se decidió el establecimiento de este procedimiento de concentración, consagrado en el artículo 11 de la ley número 19.968. ¿Qué significa concretamente este principio de concentración? Significa que el procedimiento que se lleva adelante ante un tribunal de familia debe siempre, reitero, debe siempre desarrollarse en audiencias continuas y solamente podrá prolongarse o podrá durar más en sesiones sucesivas hasta su conclusión. ¿Qué significa esto? Significa que si a mí me fijan una audiencia para el lunes 5 de diciembre del año 2022 a las 9 de la mañana, la audiencia debe desarrollarse de forma continua, no puede paralizarse. La regla general. Ahora bien, los tribunales fijan módulos para realizar la audiencia, porque ustedes comprenderán que en una mañana, por ejemplo, el 5 de diciembre, en la mañana, llega el juez de familia al tribunal, ya le dicen, usted, señor juez de familia, tiene 10 audiencias hoy día. De las 8 a las 8:30 tiene un juicio de alimentos. De las 8:30 a las 9 tiene un juicio de divorcio. De las 9 a las 9:30 tiene un juicio de cese de alimentos. De las 9:30 a las 10 tiene un juicio de impugnación y reclamación de maternidad. Tienen distintas materias. Y tenemos que hacer audiencia en ese módulo. Cuando el juicio es muy complicado, es de lato conocimiento, el juez tiene la atribución de establecer 2 o 3 módulos continuos. O sea, podría iniciarse el juicio a las 8 de la mañana, 8:30 en realidad, hasta las 10 de la mañana. ¿Y qué pasa en la práctica? Que de repente un juicio se atrasa y eso significa que los que vengan posteriormente se van atrasando también. ¿Ya? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cuando mi audiencia comienza a las 8:30 de la mañana, mi juicio de divorcio, el juez bajo ninguna circunstancia puede interrumpir el juicio. ¿Ya? Esa es la regla general. ¿Cuáles son las excepciones? Que vamos a ver ahora. El juez podrá suspender el desarrollo de la audiencia hasta solamente por 2 veces por razones de absoluta necesidad y por el tiempo mínimo necesario de acuerdo con el motivo de la suspensión. Por ejemplo, ¿en qué casos puede el juez suspender la audiencia? Aviso de bomba en el tribunal. Se cortó la luz en el tribunal. ¿Qué otra circunstancia puede ser? Estoy refrescando con memoria que me ha ocurrido en la práctica. Al juez le dolió en la guata. Le dolió en la guatita sin difuso. ¿Ya? Son circunstancias atendibles. Pero no puede suspender la audiencia, por ejemplo, y ahora que estamos en modo mundial, porque el juez sea futbolero, él sea un hombre y diga, sabe que hoy día juega Chile, así que vamos a suspender la audiencia. No. Mucho le gusta el fútbol, señor, pero la audiencia se realiza igual. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que las razones por las cuales una audiencia se puede suspender deben ser justificadísimas. Deben ser razones atendibles, razonables. ¿Ya? Ya me apareció el aviso de Zoom, así que cuando se acabe el módulo, lo conectamos inmediatamente. Ahora bien, cuando ocurre algún hecho que justifique suspender la audiencia,
y estamos en la audiencia, el tribunal oralmente, frente a uno, nos dice, señores, dado que se cortó la luz, dado que hay un aviso de bomba en el tribunal, vamos a tener que lamentablemente suspender la audiencia. Y les comunico aquí y ahora que la nueva fecha va a quedar para el día 31 de diciembre del año 2022 a las 1 de la tarde. Y ahí uno dice, oh, me jodió el viaje el juez. A mí me ha pasado un montón de veces, ¿eh? Por ejemplo, me pasaba eso. Ah, me jodió el viaje porque iba a pasar el año nuevo afuera. Voy a tener que retrasar mi viaje. O lo otro que me va a ocurrir el próximo año. Me fijaron una audiencia el día 2 de enero a las 9 de la mañana. Así que voy a tener que estar lúcido el 2 de enero y no voy a poder tomar tanto champán el día 31, el día 1 o 31, porque si no voy a llegar como que entró la audiencia, obviamente que no puedo hacerlo. ¿Ya? A ver, siguiendo con este principio de la concentración, las partes, o sea, yo les dije, perdón, que el tribunal tenía la atribución de suspender la audiencia. Pero la ley también le dio este derecho, esta facultad a las partes. ¿Ya? Las partes también podrán solicitar, pero ojo, de común acuerdo. O sea, yo me voy a tener que poner de acuerdo con el colega de la contraparte y decirle, coleguita, ¿por qué no suspendemos la audiencia? ¿Y por qué la quiere suspender al colega? Porque sabe que tengo un alegato en la corte ese día. Y cuando uno tiene alegato, significa estar toda la mañana en el tribunal. Ah, ok. No, es una especie de reciprocidad con el colega, con el abogado. ¿Ya? Entendemos la situación. Entonces suspendemos la audiencia. ¿Ya? O también lo podemos suspender porque a lo mejor estamos negociando la compensación económica. Imagínense que estamos en un juicio de divorcio. Yo soy el abogado del marido y me llama el colega de la mujer. Dice, colega Echeverría, estamos demandando 50 millones de pesos de compensación. Pero ¿sabe qué? Como una forma de poner término al juicio, queremos la mitad, 25. Entonces yo hablo con mi cliente, le digo, mire señor Juanito, me llamó el colega, el abogado de su cónyuge, y me está pidiendo negociar. ¿Qué opina usted? Y ahí yo literalmente hago lo que diga el cliente, ¿eh? Porque yo no estoy en el bolsillo de él. Y algunos clientes me dicen, ya, negociemos. Pero mire, está pidiendo 25, ofrezcámosle 20. Y otros me dicen, no, no tengo plata. Ya yo digo al colega, imposible, no hay plata, así que vamos a juicio nomás. ¿Ya? Entonces, esas son razones para que las partes de común acuerdo puedan suspender la audiencia ya que hubiese sido citada. Espérenme, ahí sí. Ya llevamos dos principios estudiados. Llevamos el principio de la oralidad, 1, y número 2, el principio de la concentración. Vamos ahora a entrar a estudiar el tercer principio formativo, que es el principio de la actuación de oficio. ¿Qué significa actuar de oficio? ¿Ya? ¿Y por qué la ley establece esta facultad? Y aquí se lo establece también. La actuación de oficio, primero que todo, es un derecho del tribunal. Es el juez de familia el que tiene la facultad de actuación de oficio. La ley estableció esta facultad porque entiende que en un juicio de familia existe la necesidad de rapidez, existe la necesidad de que el juicio hay una celeridad, ¿ya? Y haya una eficiencia. ¿Qué significa actuar de oficio? Significa que el juez de familia puede tener iniciativa para poder mover el juicio. El juez de familia tiene iniciativa, disculpen, para acelerar el juicio y no espera sentado y cruzado de brazos que las partes muevan el juicio. Le voy a explicar con un ejemplo. En materia civil, por ejemplo, en un juicio de daños y perjuicios,
en un juicio de cambio de nombre, en un juicio de arrendamiento, el juez civil que trabaja en un tribunal civil no tiene esta exposición de oficio, disculpe. El juez civil espera. El juez civil no hace nada, ojo, y literal, no hace nada si las partes no lo piden. Es un juez, por decirlo así, parásito, ¿ya? Porque él espera. Es un juez, entre comillas, flojo. En cambio, el juez de familia dice, no, si yo veo que las partes no están atinando, si yo veo que las partes no están dando el movimiento a juicio, yo lo voy a hacer de oficio. Porque, pongámonos un caso concreto. Imagínense ustedes que hay una denuncia por violencia intrafamiliar. El marido le pegó a la mujer y le pegó feo. Imagínense ustedes que la mujer no atina en buen chileno y cuando hace la denuncia no se le ocurrió pedir al tribunal que estableciera la medida de que el marido salga de la casa. Y el juez no tuviera este procedimiento de oficio y diga, ayuda, la mujer no me pidió esto, entonces yo no lo voy a decretar. El juez dice, como la mujer no atinó, no me lo pidió, yo lo voy a decidir. Y ordeno la salida del marido de la casa. ¿Me captan o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya. Sí. Pero, ¿hay alguna pregunta? Porque saben que estoy como hablando mucho yo y ustedes no dicen nada. Profe, está interesante la materia. Estamos Ya, espero que así ahí. sea, porque como no la veo por Yo estoy cámara, clarito para explicar igual. como no la veo por cámara, de repente me pasa el rollo que estoy solo. Ya, entonces, No, ¿quién dice? estamos aquí Con explicando. las cámaras además se asusta, entonces no. No, yo creo que ustedes se asustan más conmigo que yo con ustedes. Está súper interesante, por eso que yo creo que estamos como todas medias pegadas. Ya, ya. Y voy a poner el ejemplo porque son más mujeres que, o sea, creo que soy el único varón, ¿o no? Me parece que sí. Entonces, sí puedo poner el ejemplo que el marido le pega a la mujer, para que ustedes no me peguen después a mí. Entonces, imagínense ustedes que esa mujer quedó, y perdonen lo que voy a decir, quedó tan aturdida con el golpe que le dio el marido, que no se le ocurrió decirle al juez, oiga, pero yo necesito que este hombre salga de la casa, porque si no me va a seguir pegando, ¿no es cierto? Entonces el juez dice, como a la mujer no se le ocurrió, yo ordeno que este hombre salga de la casa. Y eso en materia civil no pasa. Si este juicio de violencia familiar se ventilara en un juicio civil, el juez no puede ordenar la salida de la casa del hombre si la mujer no lo pide. Entonces, por eso la ley dice no. El juez tiene esta atribución para actuar de oficio. ¿Ya? ¿Dónde está consagrado el principio de oficio? Está en el artículo 13 de la ley número 19.868. Déjenme buscar la ley para leer la disposición. Espérenme. San Google aquí salva a todo el mundo. Un segundito. Si se corta, reitero, volvemos después. ¿O se cortó ya? No, todavía no se corta. Pero está a punto de cortarse. Google. Ahí sí. A ver. Ley 19.968. Ahí está. Me manda el Congreso Nacional. Vamos a leer el artículo 13. Artículo 13. Aquí está. Artículo 13. Actuación de oficio. Lo voy a leer lo que dice la disposición legal. Promovido el proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar de oficio todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad posible. Este principio deberá observarse especialmente respecto de